Después de separarnos del mundo y todo aquello que ello implica, aún las cosas buenas que a veces no condenamos, pero que llegan a ser mundo, el Señor nos lleva a otra experiencia, la cual tenemos que considerar. Y es el hecho de que estamos en una etapa nueva de nuestra vida, hemos nacido de nuevo. El Señor se ha impartido en nosotros. Ya no estoy caminando por la calle solo, según mis pensamientos, según mi voluntad, sino que espontáneamente el Señor nos lleva a hablar con Él. Podemos orar o simplemente por la calle estamos hablando con el Señor. Y esta experiencia es preciosa para el creyente porque esto hace que realmente el creyente pueda recibir el suministro de parte de Dios de muchas maneras. El Espíritu nos guía primero a estar con otros hermanos que han nacido de nuevo. El Espíritu nos guía a leer su palabra y a amarla y a considerarla. Y el Señor comienza a instruirnos por medio de ella. No hay manera de conocer al Señor si no leemos la palabra. Creo que todo creyente sabe que la palabra es luz, que la palabra alumbra, expone la situación caída del hombre, por un lado, y expone la magnificencia de Dios, por otro lado. Somos confrontados con la palabra y somos vivificados con la palabra. Sin embargo, tenemos que considerar y tener un conocimiento respecto a la verdad contenida en la Biblia. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le decía lo siguiente: Dios quiere que todo hombre sea salvo. Ese es el deseo de Dios. Pero el versículo 4 del capítulo 2 de la primera epístola de Timoteo continúa diciendo: y que venga este hombre que ya es salvo, que ya recibió a Jesús, que ya creyó en Él, que ya es un hijo de Dios, venga al pleno conocimiento de la verdad. No dice al conocimiento de la verdad, sino al pleno. Pleno quiere decir lo máximo, todo. Dios no quiere ser una persona misteriosa para nosotros, hermanos. Él quiere que lo conozcamos, que hablemos con Él, que caminemos con Él. Comenzamos a encontrar los versículos de la palabra que dice: andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Podría entender tal vez andar con Juan, andar con Marcos, o andar con el Espíritu. Esto significaría que yo soy una persona muy aparte del Espíritu si fuera con. Pero la palabra dice andad en el Espíritu. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque implica que por un lado el Espíritu mora en mi espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por otro, hermanos, es que nosotros estamos en Cristo. Pablo usó esta expresión en Cristo 157 veces. Y esto es maravilloso. Nuestra vida está escondida en Cristo. Podemos andar en el Espíritu. En otras palabras, que cuando caminamos, cuando hablamos, cuando oramos, cuando pensamos, cuando miramos, no lo hacemos aislados de Cristo. Lo hacemos en Él. Y Él sin duda no nos va a llevar a lugares pecaminosos. Él siempre nos va a llevar a la luz, siempre nos va a llevar a la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias al Señor que por medio de la lectura de la palabra comenzamos a entender un nuevo lenguaje. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Porque los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son hijos de Dios.
aquel que no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Cuando no conocemos a Dios pensamos, todos somos hijos de Dios. Y así pensamos todos y llegamos así. Sin embargo, cuando comenzamos a escudriñar la palabra, a meditar en ella, a comparar cada palabra, cada artículo, cada párrafo, comenzamos a preguntarnos qué significa. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, porque la palabra dice que solamente aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces, ¿qué vienen a hacer el resto de personas? Criaturas. Dios es el creador y Él ha creado a todo ser humano, a todo animal, a todo. Pero solamente aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto es maravilloso. Maravilloso, hermanos. Por muchas razones. Hay muchas ventajas en ser hijo y muchas desventajas en no serlo. Y así fue que de repente, por primera vez, comenzamos a ver y a entender los misterios de Dios. Dios comienza a retirar de nuestra mente y nuestro corazón todo velo, todo aquello que no nos permitía ver la verdad. Por primera vez comenzamos a ver. Todo el tiempo estábamos ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos, paralíticos, endemoniados. Y ahora que el Señor ha entrado en nuestro espíritu, se ha hecho luz en nuestro interior. Y nos dice hijos. No dice amigos, no dice conocidos, no dice vecinos, hijos. Y un hijo tiene derechos, así como tiene deberes. Aún en la humanidad, aún en las leyes naturales, tienen una constitución donde se establece, por ejemplo, que todo niño tiene derecho a la educación, a ser cuidado, alimentado por los padres. Imagínense cuánto más Dios que cuida de sus hijos. Cuánto más. Cuando una persona es adoptada, algunas versiones hablan acerca de que hemos sido adoptados, pero la versión original, por ejemplo, dice filios, hijos, genuinos. Porque un hijo que es adoptado puede llevar el apellido del padre, de los padres, pero nunca llevará su vida. Solamente los hijos genuinos tienen la vida de los padres. Igualmente, los hijos genuinos de Dios tienen su vida dentro de ellos. El Señor no nos ha dado su apellido, Él nos ha dado su vida. Él mismo ha entrado en nosotros y esto es maravilloso. Para mí esto era un bálsamo, porque al igual que mi persona, seguramente muchos niños no conocieron a sus padres o no vivieron con ellos. Muchas niñas nunca han visto a sus padres. Pero lo maravilloso es que nuestro Señor, nuestro Dios, es nuestro Padre verdadero. Bendito sea el Señor, que cuando tenemos esta experiencia podemos agradecer a Dios por tener un Padre tan amoroso, tan real,
que siempre ha cuidado de nosotros, aún sin saberlo. A veces anhelamos como hijos tener a los padres en casa, a ambos. A veces por muchas circunstancias no se dan esos hechos. Bien papá ha muerto, mamá ha muerto, o se han separado, uno está por su lado y otro por su lado, y bueno, las consecuencias las experimentan los hijos, porque tal vez en silencio sufren la ausencia de cualquiera de los padres. Muchos hemos vivido esta experiencia que causa dolor. Quien no lo ha vivido tal vez lo ignore, tal vez le dé igual, tal vez no lo entienda jamás, pero aquellos que han experimentado este dolor, este vacío, saben que es muy duro vivir así. Pero cuando encontramos al Señor, descubrimos que Él es nuestro Padre. En una ocasión, le preguntaron a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondió: hace tiempo que estoy con vosotros. Señor Jesús, qué maravilla, hermanos. Qué preciosidad la nuestra, de que el Señor pueda quitar nuestros velos y podamos reconocer en Jesús a nuestro Padre, andar con Él de la mano, hablar con Él, decirle cómo nos sentimos. Es importante que tengamos la revelación de Dios como nuestro Padre en nuestra experiencia, a quien siempre podemos acudir y contarle todo lo que hay en nuestro corazón al Señor. Todo. Nadie nos va a entender más que Él. Créanme, Él sí. Él nos formó. Él nos tejió aún en el vientre de nuestras madres. Él sabe cómo somos. Él sabe cómo nos sentimos. Él conoce nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos. Tal vez no exista una persona en el mundo que nos entienda, créanme, ni la madre, ni el padre, ni la esposa, ni los hijos, ni la novia. Nadie va a entendernos como nuestro Padre, nuestro único Padre verdadero. Y esa experiencia es importante en la vida de un creyente, que aprenda a reconocer a su Padre verdadero. Cuando esto acontece, podemos derramar lágrimas, podemos sentir soledad, podemos sentir hasta morir, muchas veces. Pero algo en nosotros clama: Abba, Padre, papá, papito. Oh Señor Jesús, papá, me siento solo. Papá, no sé qué hacer. Papá. Y Él viene con mucha ternura, hermanos, y nos abraza, nos acaricia, nos consuela. Y Él es nuestro Padre.
Jamás tendremos un Padre como el que realmente tenemos en Él. Bendito sea nuestro Padre. Somos sus hijos. Él no puede negarse a sí mismo, porque cada hijo es la extensión de Él. En verdad, todos nosotros, los que hemos creído en Él y le hemos recibido, descubrimos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre, que Él cuida de nosotros aún sin nosotros saberlo. Alguna vez alguien nos extendió su mano, pero era el Padre. Alguna vez nos dieron de comer cuando teníamos hambre y era el Padre. Alguna vez teníamos frío y alguien nos abrigó. Era el Padre. Alguna vez lloramos y alguien nos consoló. Era el Padre. Es muy precioso que tengamos esta experiencia con el Señor. Él es nuestro Padre. Él nos escogió. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. No nos escogió un hombre. Ni siquiera tus padres terrenales escogieron. Tal vez hasta fuiste concebido en pecado, en placeres, y así llegaste a este mundo. Pero Él ya te había escogido antes de la fundación del mundo. En esta tierra tal vez tengas tus padres o tus madres con fallas o aciertos, con errores, con pecados. Pero nuestro verdadero Padre es el Señor. Hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, no me has considerado. Hace tiempo. Esas noches tristes de mi infancia, de lágrimas, Él estaba allí. No lo percibía, pero estaba ahí. Todos los creyentes que han nacido de nuevo tienen que tener su encuentro, no solamente con su Dios. Él es Dios, el creador de todas las cosas. No hay nada que haya sido creado sin Él. Sí, Él es nuestro Dios, pero también Él es nuestro Padre. Como Dios, puedo andar con temor delante de Él, pero como mi Padre puedo venir corriendo a Él y abrazarlo y besarlo. Y Él hace lo mismo. Él es ese Padre que salió corriendo a recibir a su hijo que se había perdido y volvía a Él. Él es ese Padre que hizo una fiesta porque su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida y él estaba contento, su corazón está contento. Solo quiere besar, cambiar de esa ropa sucia y comer, darle de comer a su hijito. Sí, sabemos que sí. Sabemos que este hijo hizo muchas cosas malas. Sí, claro que sí. Sabemos que no aprendió ni se sometió al Señor. Claro que sabemos.
Está bien, pero es su hijo. Tal vez no gobierne en el milenio, tal vez, porque ahí el padre le dijo al mayor: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea que lo puso en el gobierno de la casa. Mas no hacía el menor. Sí, pero es su hijito. Siempre va a amar a su hijo, al punto que envió al hijo para que muera por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sabe cómo nos sentimos. Él es nuestro Padre. Y es la relación que todo hijo debe tener con su Padre amoroso. Una relación de amor, de obediencia, de cooperación, de aprendizaje, de sujeción. No irnos al mundo a malgastar nuestro tiempo perdidamente, volver viejos, sin fuerzas, no. Pero si aún así fuera, nuestro Padre siempre espera que volvamos a Él, porque es nuestro Padre. Creo que no hay cosa más dura para un padre ver que su hijo se va de casa. Yo tuve esta experiencia. Ya era creyente, pero en mi rebeldía me fui de casa. La primera vez que me fui de mi casa tenía 13 años. Me escapé de mi casa y me fui hacia el sur. Ahí viví con unos tíos ese tiempo. Ellos no estaban bien económicamente y por tanto tenía que trabajar. Y ese tiempo yo no sentía el dolor que mi madre tenía por haberme ido yo. Años después volví a casa y a los 17 años me volví a ir porque obviamente quería servir al Señor y la casa no era un lugar adecuado para mí. Yo podría testificar lo siguiente: que un hijo se vaya de casa nunca será un motivo de alegría para el padre, salvo cuando llegue el momento. Cuando llegó el momento, Jacob se fue de casa. Su hermano tal vez sentía matarlo porque le había robado la primogenitura y la bendición. Y su madre de Jacob, Rebeca, lo envió a su pariente, a Labán, su tío. Y ahí Jacob se casó con Lea y con Raquel. Y ahí estuvo 20 años, 20 largos años. Él mismo cuenta de que de noche soportaba la helada, el frío, y de día el calor del desierto. Sufría mucho. Fuera de casa, amados hermanos, solamente hay sufrimiento para nosotros. Apartados de la iglesia, la casa del Señor, de los hermanos, de la comunión, solo hay sufrimiento para nosotros. Si no, hay que preguntarle al hijo menor cómo le fue, cómo estuvo su paseo por Egipto, cómo volvió, qué comía. Él dijo: en la casa de mi padre hasta el jornalero come bien y aquí me muero de hambre. Iré y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Siempre que estamos lejos de los hermanos de la iglesia,
estamos en pecado, hermanos. Y nuestra vida pierde su sentido, porque hemos sido escogidos por Dios para un propósito santo, para gobernar con Él. Estar aquí en la tierra es nuestro entrenamiento para gobernar eternamente con Él. Si aprobamos, gobernaremos con Cristo. Si no, pasaremos 1000 años aprendiendo lo que no aprendimos en el tiempo que estuvimos aquí en la tierra. Somos hijos del Señor, no lo olviden nunca. Somos hijos. Y solamente los hijos heredan todo aquello que viene del Padre. Pero para heredar tenemos que crecer, madurar, estar en los negocios del Padre, llevar con Él la carga. No crean que la vida para el hijo mayor fue fácil. No lo fue. ¿Cuántas veces habrá derramado lágrimas? ¿Cuántas veces se habrá sentido solo? ¿Cuántas veces habrá renunciado a muchas cosas por cuidar los intereses del Padre? Por eso que el Padre lo recompensó y le dijo: hijo mío, le rogó, dice la palabra en Lucas 15, le rogó que entrase. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. No hay nada que le haga feliz a un padre que sus hijos estén siempre con él. Si usted es padre y me está escuchando, si usted es madre y me está escuchando, y no tiene a su hijo o a su hija al lado, usted sabe y entiende lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que le hace más feliz a un padre sino tener a sus hijos juntos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida para siempre. Señor Jesús, qué bello, sabio e inteligente nuestro Padre. Saben que Él no salió a buscarlo cuando se fue. Él sabía que este hijo era rebelde y no entendería. Sí, hermanos, a veces somos así, no entendemos. Seguimos los designios de nuestro malvado corazón para nuestra desgracia, para nuestro mal, para el mal de nuestros hijos. El Padre no salió a buscarlo. Es tremendo esto. Pero ¿por qué el Padre no fue a buscarlo? Porque el Padre respeta las decisiones que tomemos, aun si fueran equivocadas. En esta relación de Padre, Él respeta. Nos ha dado la libertad de escoger. El Hijo tenía que experimentar lo que experimentó: hambre, rechazo, soledad, golpes, tristeza, andrajos, habitar con cerdos, animales inmundos, personas inmundas, para que pueda en su dolor reconocer que no hay mejor persona que su Padre. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias por recibirnos. Por un lado, Señor, venimos a ti de todo ese mal vivir que hemos tenido. Pero por otro, te agradecemos por haber permanecido contigo en momentos más difíciles, renunciando a todo. Lo que nos llena el corazón es que tenemos un Padre como tú, Señor. Te amamos de todo corazón.
y te agradecemos por recibirnos una vez más. Oro esta noche por todos aquellos que están escuchando estas palabras, donde quiera que estén, donde quiera que estén. Si aún no has vuelto a casa, hermana, hermano, vuelve. El papá te está esperando. Nosotros también te esperamos. No vamos a enojarnos. Queremos ver alegre al Padre. Queremos alegrarnos todos de verte otra vez en casa. Amén. Tenemos un Padre con un corazón lleno de amor. Cuánto Él nos ama, su amor no tiene límite. Y aunque lejos esté, a Él siempre puedo volver. Qué gran amor tiene el Padre a nos. Simplemente volver y en sus brazos permanecer. Qué gran amor tiene el Padre a nos. Y aunque lejos esté, a Él siempre puedo volver. Qué gran amor tiene el Padre a nos. Simplemente volver y en sus brazos permanecer. Qué gran amor tiene el Padre a nos. Tenemos un Padre con un corazón lleno de amor. Cuánto Él nos ama, su amor no tiene límite. Y aunque lejos esté, a Él siempre puedo volver. Qué gran amor tiene el Padre a nos. Simplemente volver y en sus brazos permanecer. Qué gran amor tiene el Padre a nos. Y aunque lejos esté, a Él siempre puedo volver. Qué gran amor tiene el Padre a nos.
El Vigilante.